Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del programa Politeya. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor y padre Arturo Peraza, quien es sacerdote jesuita, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Es un por los derechos humanos con una trayectoria bastante destacada y muy buenos días como nuevo rector de la Universidad Más Tiempo. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, feliz día a todos. Espero que la señal la tengamos lo suficientemente clara como para podernos escuchar y poder compartir. Entiendo que me han pedido poder conversar en torno a los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos. Yo no sé qué tanto han avanzado ustedes en temática propiamente de derechos humanos, si han visto el lado sustantivo de los derechos humanos. Quizás me ayude un poco para ubicarme qué tan rápido, qué tan lento deba ir, el entender un poco cuál ha sido el programa que han desarrollado en este aspecto. ¿Alguien me puede informar? Bueno, no sé si alguno de los muchachos quiere decirlo o si no lo puedo decir yo. Buenos días. No sé si el profesor Arturo pueda ir a un paso más lento. Es mi opinión, dado que la mayoría se pudiera decir que no todos podemos carecer un poco en el tema de los derechos humanos en sentido sustantivo. Bueno, profe, ya lo escuchó Alejandro, que fue uno de los participantes, pero bueno, le doy un resumen. Ellos ya llevan aproximadamente 6 semanas de clase. En estas 6 semanas he visto desde nociones básicas de los derechos humanos, pasando por tipos de derechos humanos, o sea, vieron los DESCA, vieron los derechos civiles y políticos. La semana pasada ellos tuvieron clases de garantías electorales, y bueno, y esta clase sería ya de mecanismos nacionales, es decir, se han tenido un recorrido por el tema de lo que es el mundo de los derechos humanos y sobre todo orientado hacia el panorama electoral. Entonces, bueno, creo que es bueno acotar eso. Ok, pero entiendo que puede ayudar el ir un poco más lento por lo que me acaba de pedir el compañero y sí, pensé que había algunas cosas que quizás pueden ayudar a tocar, si bien a mí me están pidiendo la parte procesal, es decir, los procedimientos de protección evidentemente no se pueden entender si no se tiene claro qué debo proteger. Entonces, quizás empecemos por algo que ya ustedes vieron y que puede ayudar a comenzar esta sesión, ¿no? Esta definición que tienen delante ustedes es del profesor Pedro Niken y a mí me ha parecido de las más célebres que yo conozca. Evidentemente hay muchas en materia de derechos humanos, pero a mí me parece que el camino que utilizó el profesor Pedro Niken ayuda muchísimo a entender qué se quiere decir con ello. Disculpen que me pasé de página. Uno habla de derechos humanos como aquellos derechos que en la sociedad, que la sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano tiene por el hecho de serlo y tiene derechos frente al Estado. Derechos estos que tiene el deber del Estado de respetar, garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Y estos derechos, que son atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado tiene el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son lo que hoy conocemos como derechos humanos. ¿Qué es interesante? Porque quizás a partir de esta definición del profesor Pedro Niken, podemos ahondar un poco en cada una de las dimensiones que esta definición de derechos humanos nos permite entrar, ¿no?
Esto ya es materia que ustedes han visto, pero bueno, es importante revisarla porque vuelvo a insistir, antes de ver cómo protejo, tengo que saber qué protejo. Y esto que estoy protegiendo tiene unas características propias. Las características que propone Pedro Níquel son en definitiva 6 características en materia de derechos humanos. La primera de ellas es la inherencia, es lo que él más va a subrayar y es muy propio de la materia de derechos humanos. Y es el punto de que los derechos son de las personas, son previos a la existencia del Estado, nacen con la persona. Yo entiendo que esto podría apuntalar en la dirección del pensamiento iusnaturalista. No necesariamente es así cuando uno trabaja el problema de la fundamentación de los derechos humanos. Yo no voy a entrar en esa discusión que es de corte de filosofía del derecho. Pero lo que sí es importante subrayar es que cuando uno habla de derechos humanos, uno insiste una y otra vez en la idea que los derechos son de las personas y de las colectividades, no algo que el Estado otorga o da. Esto, por ejemplo, que puede sonar muy lugar común, a veces tiene importancia. Yo ya he tenido 3, 4 sesiones con comunidades indígenas en el estado Bolívar, donde me encuentro, pues sigo hasta el día 2 de mayo siendo el vicerrector de esta extensión, y si algo ha hecho esta extensión de la Universidad Católica en la zona guayana es trabajar con varias comunidades indígenas, particularmente el tema de los derechos. El punto es que cuando tú hablas con ellos, tú les insistes una y otra vez que los derechos a la autonomía, demarcación territorial y jurisdicción, además de los derechos culturales, son de ellos como colectivo y como comunidad, y no es algo que el Estado les da. En ese sentido, cuando uno habla de demarcación territorial, el punto fundamentalmente está en que si bien el Estado tiene que terminar por reconocer, que esa es la palabra clave distinta a otorgar, reconocer los derechos de las comunidades, esto no es más que un reconocimiento de una realidad preexistente, que es ellos han tenido unos hábitats en los cuales han convivido durante mucho tiempo, y eso genera la condición de derecho que ellos tienen sobre esos territorios, la forma como deban manejarlo, la estructura de posibilidades que generan esos derechos y los límites que hay frente a esos derechos es harina de otro costal. Eso se puede discutir 1000 veces. Pero lo que no puedes discutir es que ellos tienen derechos a sus propios territorios y que quien primero tiene que determinar de quién y cuántum es el territorio es de los propios habitantes del lugar. Ellos son los que marcan. Evidentemente, eso puede entrar en conflicto con derechos de terceros o de otros, que eventualmente tienen que ser zanjados por el Estado cuando estos derechos aparecen como evidentes. Sobre esto no me voy a alargar. Ahí podríamos hablar del tema de derechos de las comunidades indígenas muy largamente, pues es un tema complicado y muy interesante por demás. Pero cuando he querido afirmar la inherencia es porque hay veces que en esas comunidades existe más la convicción de que el Estado es quien me da los derechos que la convicción de que los derechos me son propios. Chévere, no es algo a lo que puedo entrar ahorita porque quizás no es el tema, pero cuando me inviten para eso, con toda la pasión del mundo, te lo puedo asegurar, a Joe Hendricks. Dicho esto, la segunda característica que tienen los derechos humanos es la existencia de un Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay ninguna posibilidad de existencia de los derechos humanos. Y como ustedes saben, el Estado de Derecho se define porque el Estado está sometido a un ordenamiento jurídico. El Estado se define por ser un aparato de poder. Eso es lo que es el Estado. El Estado es un aparato de poder. Y ese aparato de poder, para que sea legítimo, y por eso y la gente confunde mucho la palabra legitimidad con capacidad de poder, son dos cosas distintas. Esto quizás si estuviéramos en un curso de política podríamos hablar también de esa distinción,
Cuando uno no hace distinciones, patina. El aparato de poder, para ser efectivamente legítimo, requiere ser un poder sometido a un ordenamiento jurídico. Y este ordenamiento jurídico, a su vez, debería estar ordenado bajo los principios de los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente. Pero eso es lo que es un Estado de Derecho, un Estado que está sometido a un ordenamiento jurídico. Y esto es lo que le brinda al Estado legitimidad y a los derechos humanos capacidad para su propia existencia. Sin Estado de Derecho no es posible la existencia de los derechos humanos porque no hay ante quién reclamar. Aparece el Estado como un mero aparato de poder que se impone según su voluntad. Y ya de esto estamos viendo en América Latina y en nuestro contexto bastante. Un tercer elemento que uno tiene que subrayar es la universalidad de los derechos humanos. No es un elemento de reconocimiento local, ni siquiera nacional. En ese sentido, los derechos humanos tienen un carácter omniabarcante y esto explica la siguiente característica: transnacionalidad. Es el hecho de que los derechos humanos están por encima del principio de soberanía, y eso es bueno recordárselo a varios estados, que no importa cuál es su signo ideológico, efectivamente en la medida en que estos violentan los derechos de las personas, automáticamente están quebrantando los fundamentos del ordenamiento de convivencia humana. Me puedo referir igualmente a Nicaragua, que a El Salvador, que a Venezuela o a Cuba. Exactamente es lo mismo. No importa si el señor Bukele es de derecha y el señor Daniel Ortega dice a sí mismo ser de izquierda. Yo digo, cada cual dice lo que le da la gana. En ambos casos es obvia la violación de derechos humanos, es grosera, en la dirección de lo que incluso el Papa dijo hace pocos días, que bueno, el señor Daniel Ortega, lo que es una dictadura grotesca, está también, por cierto, la de Venezuela. Pero el punto es que justamente el dato es que ellos siempre tienden a afirmar el carácter o el principio de soberanía nacional por encima de los principios de derechos humanos. Y esto justamente es uno de los elementos que requieren ser superados. Amén de ello, hay dos principios más que habría que señalar, que son el de irreversibilidad y el de progresividad. El de irreversibilidad significa que una vez alcanzado el reconocimiento de un derecho, usted no puede volver atrás sobre él. Y el de progresividad usted lo acompaña en el sentido de que efectivamente de lo que se trata es de ampliar el marco de los derechos humanos en la medida de lo posible. Entonces, bueno, este conjunto de derechos tendría que estar presente cuando uno habla de las características. Además, si yo tuviera que agregar una característica más a lo que yo acabo de decir, es el principio por el cual usted no puede afirmar la existencia de derechos civiles y políticos, a los que me voy a referir ahorita, sobre los derechos económicos civiles o derechos económicos sociales y culturales, o al revés. No puedes entrar a decir que los derechos económicos, sociales y culturales están por encima de los derechos civiles y políticos. Ambos están profundamente integrados y en ese sentido usted no puede afirmar unos en contra de los otros. Esto me hace recordar lo que ya nos decían, ustedes ya vieron los tipos de derechos. Hay tres tipos en definitiva, después eso tiene un desglose interno. Pero uno tiene que recordar que, digamos, en materia de derechos humanos y por la historia de la evolución de los derechos humanos, una cosa que sucede es que el profesor Niken, con relativo acierto, indica que son derechos reconocidos contemporáneamente. ¿Por qué? Porque la verdad es que si uno bien puede rastrear el tema de derechos humanos desde la misma antigüedad, el problema es que la concepción tal cual nosotros hoy la tenemos no aparece en el ordenamiento político o social de manera clara hasta la Revolución Francesa. E incluso recuerden ustedes que dentro de la Revolución Francesa se dio una cantidad de perversiones espantosas que más bien desdicen del intento de esa revolución. Y quizás es la Revolución Americana la que mejor logra
dentro de unos marcos bastante limitados, a expresar esta idea de que las personas tenemos derechos. Y estos se configuraron como la primera categoría de derechos, los derechos civiles y políticos. Es una afirmación del individuo que por primera vez emerge en la sociedad. Antes son colectividades las que están emergiendo. Normalmente la historia antigua uno puede imaginarse que es similar a la nuestra, pero no lo era. Las personas se veían de otra manera, totalmente distinta a como hoy nos vemos. Hoy nos vemos como individuos. Eso en la antigüedad no era aceptable. Las personas se veían como corporaciones, como parte de una corporación. Es más parecido a como los indígenas se ven hoy incluso. Así mismo. Entonces, este carácter del individuo que emerge, que afirma frente a su sociedad que él tiene derechos y que la sociedad no puede involucrarse en un espacio que le es personal, que le es íntimo, que él tiene derecho a desarrollarse de la manera que él quiera. Esto constituyó una primera esfera de protección de los derechos, a los cuales siguió una segunda esfera, aunque vinculada a la Revolución Rusa. En realidad nacen en el contexto de la Revolución Mexicana. Es la Constitución mexicana la primera que reconoce la segunda categoría de derechos que llamamos económicos, sociales y culturales. Y ese proceso lo que significa es que empiezan a reconocer derechos que más que, digamos, proteger la esfera individual, lo que buscan es condiciones de dignidad de la persona. De forma tal que el concepto de dignidad empieza a ser el núcleo de lo que define a los derechos humanos y no solamente el concepto de libertad personal como era en la primera generación. El concepto de dignidad exige muchísimo más como nivel. Y esta dignidad en un tercer momento se colectiviza, no solamente sobre la base de los sindicatos que ya eran reconocidos en la segunda categoría de derechos, sino a través de lo que llamamos derechos culturales, ecológicos y de los pueblos, en donde se empieza a descubrir que en definitiva cualquier persona termina representando intereses que van más allá de sí mismos, que representan a su cultura, que representan a una colectividad y que efectivamente tienen la legitimidad para actuar a nombre de ellos, porque efectivamente está hablando a nombre de esa colectividad. Entonces, uno está hablando de tres tipos de derechos al final del día. Uno, que llamamos civiles y políticos, que como daré mención después, están muy centrados en el tema de proteger a la persona y normalmente generan en el Estado la obligación de abstención, de no hacer. Esa es la gran obligación en los derechos de primera generación. Uno puede ubicar derechos de primera generación porque normalmente le dice al Estado lo que no debe hacer y el incumplimiento es que el Estado haga lo que tiene prohibido. Se parece a los mandamientos de la ley de Dios, que lo único que te dicen es no mates, no robes, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, igual pero al Estado. No mates, no prives de la libertad, no limites la libertad de pensamiento ni de expresión, y etcétera. O sea, todo ese conjunto de derechos de libertades lo que genera en el Estado es una conducta de abstención, de que no debes hacer. En cambio, cuando tú pasas a los derechos económicos, sociales y culturales, pasa exactamente lo contrario. La obligación es de hacer, la obligación es de realizar. Se trata de facilitar procesos por los cuales las personas tienen acceso a un trabajo digno, salud, vivienda, educación, etcétera. Aquí el Estado no es que se abstiene, aquí el Estado hace. Es evidente que hay una tensión entre los derechos de libertad y estos derechos que propenden justamente a los derechos colectivos, porque normalmente supone más bien una actitud contraria por parte del Estado, una obligación de hacer en el contexto de realidad para transformar esa realidad y eventualmente facilitar condiciones para que haya una vida digna. Y por último, aparecen este último grupo de derechos que, como digo, su característica fundamental tiene que ver con ese carácter colectivo y universal de los derechos. Cuando usted atenta contra la naturaleza, como lo está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro, en términos de la explotación del oro en el arco minero, usted no solamente está afectando los derechos de las comunidades que están allí, le hacen las comunidades indígenas o las poblaciones sometidas a las condiciones mineras, pues de eso puedo hacer descripciones largas y a veces difíciles de tragar. Y
el tema es que además tú estás afectando al planeta completo con esa conducta. Y una persona en Alemania, claro que se puede quejar de lo que está haciendo el señor Nicolás Maduro acá con su grupo, porque él se está viendo afectado. La destrucción de los bosques amazónicos supone una desmejora en su vida. Y esto es justamente ese carácter universal y transnacional que tienen los derechos humanos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Entremos a lo tercero, porque claro, ¿quién es el obligado en materia de derechos humanos? Creo que esto se lo habrán insistido y esto lo voy a insistir yo. Y esto es importante porque este es uno de los problemas cuando uno sale al campo de batalla en el tema de los derechos humanos. El fundamental y, por no decirlo más claramente, único obligado en materia de derechos humanos son los estados. Si bien este punto puede tener una discusión sobre el tema de las corporaciones y también una discusión sobre el tema de los grupos armados que ejercen control sobre un territorio sin ser estados, eso, digamos, puede generar hay discusiones en torno a esa figura cuando hay condiciones de poder análogas a las que ejerce el Estado en unas circunstancias determinadas. Yo siempre prefiero irme por la teoría clásica porque los estados tienden a relevar sus responsabilidades entregándosela a otros actores o señalando a otros actores que no es el Estado. Y esta es la forma más fácil de limpiarse la cara. Es que violan derechos humanos aquel y el otro y el de más allá. Y entonces ellos intentan buscar hacerse las víctimas. Esto es clásico en la Comisión Interamericana, en el sistema ONU. Cuando uno asiste a cualquiera de estas reuniones, una y otra vez uno ve que el Estado intenta ver cómo se convierte en la víctima de la violación de sus derechos respecto a un tercero, cualquiera que éste sea. Y yo tendría que decir, no, señor. El Estado es el único garante responsable en materia de derechos humanos y su obligación es clara y evidente en virtud de su propia Constitución y en virtud de los pactos que ese mismo Estado ha firmado. Y no aparece ni firmando ni suscribiendo la Constitución ni tampoco los tratados ninguna otra entidad que no sea el Estado. Así que en este sentido el Estado no puede relevar sus responsabilidades. Por eso mismo el Estado dispone de los recursos y es el único legitimado para ejercer la violencia dentro del marco del ordenamiento jurídico, porque él es el único que aparece como obligado frente a esta materia, incluso a nivel internacional, y no puede relevarse de esas obligaciones. Es tanto como que un deudor busque ante a su acreedor a cualquier otro obligado que no sea él. Señor, usted tiene que responder por sus obligaciones. Punto. Dicho esto, ¿cuáles son las obligaciones? Porque siempre hablamos de derechos, pero si no está clara cuáles son las obligaciones del Estado, no entendemos la materia de derechos humanos. En derechos humanos no solamente hay un lado que tiene derecho, como pasa en derecho. Si alguien tiene un derecho, hay que tener claro cuál es la obligación, cuáles son las conductas que uno espera del otro lado. Yo espero que me paguen el día 15. Bueno, eso es una conducta que yo espero y por eso yo decía. Pero el derecho día hecho a creencias correlativas a una obligación de cooperación de respeto. Entonces, en particular, las condiciones humanas.
Y una tercera, tener todo el sistema para que efectivamente se puedan cumplir los cometidos de los derechos humanos. Y dentro de esa vigencia efectiva, nosotros hablamos de la prevención, investigación, sanción y reparación. Esto sobre la base de la Convención Americana en sus artículos 1 y 2. ¿Y por qué estoy usando la Convención Americana que supuestamente fue denunciada por el Estado venezolano, además que supuestamente no formamos parte de la OEA? Porque podemos discutir el punto más largamente. Yo considero que la denuncia no tiene ninguna validez debido a que Sí, muchachos, vamos a esperar un momento que se solucione el tema de la conectividad. Ya continuamos. Gracias por avisar. Profe, ¿nos escucha? Ya el profe va a conectarse nuevamente. Tenemos un momento para... Estamos en Venezuela y estamos en vivo. Todo puede pasar. Listo, profe, ya lo tenemos de nuevo acá. Sí, veo que hubo algún tipo de problema. Ok. No se preocupe. Adelante. Tranquilo, Gracias. profe. A ver si volvemos a la presentación. Ya voy. Sí, allí está habilitado. Ok, no sé si nos quedamos aquí en lo de la obligación del respeto. Sí, estábamos allí. Sí. Ok. Entonces, insisto que la obligación del respeto era lo que yo les decía, lo que establece una obligación de abstención, no interferir con el ejercicio de los derechos reconocidos y tiene por objeto fundamentalmente público. Si bien después usted puede adherir a otras personas, recuérdense, por ejemplo, los grupos parapoliciales, etcétera, que además aquí en Venezuela tienen, como se ha practicado en otros estados, de nuevo, por eso insisto en que no hay ideología. Los métodos de derechos humanos normalmente se parecen mucho, no importa cuál es el signo. Lo hicieron en Colombia y lo han hecho aquí, creación de grupos para militares, para policiales, etcétera, etcétera, para el ejercicio del control, el ejercicio de la violencia, pues. Y en esos casos también, cuando se demuestra el vínculo, el Estado tiene claras responsabilidades. Pero ¿a qué se refiere esta obligación de respeto? Fundamentalmente a los derechos civiles y políticos. Es decir, el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad, libertad de expresión, libertad de organización y asociación. Ahorita que andan tratando de meter esa ley contra las ONG, evidentemente una violación al derecho de libre asociación y así sucesivamente. El hecho es que cuando el Estado intenta intervenir
en estas libertades, automáticamente está irrespetando porque está interfiriendo en el libre ejercicio de las personas. Y allí se configura el incumplimiento de la obligación. Y la obligación es la del respeto. E insisto, la del respeto es una obligación de abstención. Normalmente debería ser sencillo, no hacer lo que está prohibido. En cambio, cuando hablamos de la segunda, si es una obligación de hacer, implica el deber de adoptar todas las medidas necesarias y que de acuerdo con las circunstancias resulten razonables para asegurar el ejercicio de los derechos e impedir la interferencia de terceros. Es organizar el aparato del Estado para asegurar el ejercicio de los derechos. Y en esas garantías es donde van a entrar las obligaciones de prevención, investigación y sanción, además de reparación de la víctima. Esta obligación de garantía justamente lo que resulta es mirar cómo el Estado se organiza para que efectivamente sea posible para las personas asegurar el ejercicio de los derechos y qué organización existe para impedir y en el caso de que ocurra, investigar, sancionar y reparar la violación de derechos humanos. Eso es lo que significan las garantías. Y claro, están profundamente relacionadas con las garantías constitucionales del Estado para el ejercicio de los derechos. No basta enunciar derechos, tú tienes que dar garantías. Y aquí viene una distinción nuevamente de concepto. No es igual derecho que garantía. El derecho es algo que es inherente a la persona y se trata de la facultad que tiene la persona. La persona lo ejerce sin necesidad de interferencia en muchos casos. En otros casos necesita ayuda. Depende de la naturaleza del derecho. La obligación de garantía es el cómo el Estado va a organizar su aparato para hacer posible que la persona pueda ejercer su derecho y tenga las condiciones para ejercer ese derecho. Y aquí es en donde van a entrar los mecanismos de protección. Las garantías son los mecanismos y modos. Y fíjense que no estoy hablando de las facultades, sino de los mecanismos y modos a través de los cuales el Estado impide la violación de derechos humanos a la vez que facilita el ejercicio de los derechos por parte de las personas. Y una tercera tiene que ver con la de la vigencia efectiva. Y tiene que ver con la obligación de adopción en el derecho interno de las medidas necesarias para que puedan efectivamente ejercerse los derechos, entre otras cosas, la supresión de normas y prácticas que entrañen violación a las garantías de la Convención. Recientemente vi una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declaraba nula una norma del Código Militar por la cual se penalizaban las conductas homosexuales. Yo no quiero pronunciarme sobre el tono, no voy a hablar del tema de la homosexualidad aquí. Lo que me queda claro es lo que dijo el Papa y también lo que supone esto. Conductas homosexuales en el ordenamiento jurídico está fuera de lugar. Y eso es una violación, discriminación en materia de derechos humanos, sin dudar ni poder dudar en ello. El tema de moral se podrá discutir en otro lugar y no es mi punto ahorita. Pero lo que sí queda claro es que en materia de derechos humanos, criminalizar conductas de tendencias homosexuales es violación y es discriminación. Y imagínense lo tarde que vamos nosotros en esta temática y otras temáticas que nos faltan abordar sobre ese tipo de puntos, que es ahora que el Tribunal Supremo de Justicia anula una norma del Código de Justicia Militar que criminalizaba esa conducta concretamente. Amén de ello, la otra obligación es la expedición de nuevas normas prácticas que faciliten justamente el ejercicio de los derechos establecidos. Y de lo que aquí se trata es de buscar un cierto nivel de justicia social. La vigencia efectiva apunta a lo que nosotros entendemos como justicia social. Y bueno, entre las garantías, las que más destacan es la obligación las que yo les decía, la obligación de prevención, que tienen que ver con las medidas que puedan evitar
que puedan ocurrir violaciones de derechos humanos. Es decir, el Estado tiene un ordenamiento jurídico tal que en general logra prevenir que ocurran violaciones de derechos humanos. Tiene mecanismos para evitar que se llegue a la violación de derechos humanos. En Venezuela no tengo que decir que eso lamentablemente no existe, existe exactamente lo contrario. Pero amén de ello, si llegara a ocurrir tal violación, el Estado tiene que mostrar que efectivamente primero investiga seriamente esos datos. En la obligación de investigar, una de las cosas que ocurre, fíjense que eso está pasando con Venezuela en la Corte Penal Internacional. El señor fiscal está intentando mostrarle a la Corte que ellos están investigando y lo único que han logrado mostrarle a la Corte es que ellos están evadiendo esta obligación de investigación. Y por eso la Corte sigue en el plan de Corte Penal, que no es la Corte Interamericana, y es derecho humanitario, no derechos humanos, pero es exactamente la misma lógica. En la medida en que el Estado no muestra seriamente una voluntad de investigación de los hechos ocurridos, que pueda señalar a evidentes responsables, y estamos hablando de la cadena de mando, de las violaciones en materia de derechos humanos o de derechos humanitarios, en esa misma medida el Estado está violando esta obligación que es clave en toda la estructura. Entonces no vale simplemente una investigación formal. Sí, yo abrí un expediente, hay un juez y un fiscal e incluso hay unos acusados que resulta ser que todos ellos son los de a pie. Entonces, eso no basta. Otra cosa, no se puede decir que porque, digamos, es que nosotros no recibimos ninguna denuncia. Señor, basta la existencia del hecho. Usted está obligado a investigar de oficio. A usted no lo tienen que instar para que usted investigue una violación de derechos humanos, más cuando se trata de derecho a la vida o a la integridad personal. Y en ese sentido se valora mucho la conducta de los tribunales. ¿Cuánto tiempo ha llevado el juicio? ¿Qué tipo de conducta ha evidenciado los tribunales y fiscales del Ministerio Público en la investigación del proceso y en el despliegue de actividades para evidenciar no solamente el hecho, sino todas las relaciones que tiene ese hecho? Eso es lo que valoran los órganos internacionales. Y bueno, Venezuela hace rato que ha salido lamentablemente bastante raspada, ¿no? Amén de ello, existe la obligación de sanción y de reparación, que en definitiva es sancionar a todos los responsables intelectuales de violación y que el Estado además tiene que reintegrar en la medida de lo que pueda a los familiares y a las víctimas de una violación a la condición parecida o análoga a la que tenían. Cuando se trata de una persona que ha sido asesinada, a la que se le ha quitado el derecho a la vida, claro está la reparación. Bueno, la violación, digamos, en esos casos supone más bien un mecanismo de reparación, porque no puede haber una restitución, eso no es posible, no puedes devolver la vida a alguien. Pero también, incluso en este sentido de las reparaciones, no son solamente económicas, sino también morales. Yo recuerdo, yo participé en la decisión del caso del no del Caracazo, sino del retén de Katia. Y en el caso del retén de Katia, no solo se ordenó que el Estado ha incumplido todas y cada una de las decisiones de esa sentencia, no solo se ordenó que se reparara económicamente a las familias, sino que además de ello se ordenó una reparación moral. Entonces se ordenó una suerte de estatua o plaza en el lugar donde ocurrieron los hechos de asesinato de los presos del retén de Katia el día 27 de febrero del año 90 y, si no me equivoco. Ellos pidieron expresamente que hubiera como un acto reparatorio y de reintegración de las personas que fueron asesinadas en los hechos del retén. Y bueno, el Estado, pues, no, evidentemente no ha cumplido ese acto, ni creo que pretenda cumplirlo. Además de que hay que revisar
cómo se evita que este tipo de situaciones vuelvan a incurrir. Entonces se ordena al Estado tomar medidas legislativas y medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. Y claro, cuando uno voltea a las cárceles venezolanas, pues uno diría, pues usted puede hablar de cualquier tipo de medida, pero ciertamente que las condiciones son incluso peores a las que yo conocí en el año 92, que eran malas de su. Eran terribles, de hecho. Lo del retén de Katia fue una situación horrorosa. Y estamos hablando muy lejos del periodo de Chávez. Paro hasta aquí porque paro con los elementos sustantivos. Hasta aquí más o menos claro de cuáles son las obligaciones del Estado, el hecho de que el Estado es obligado y que tenemos estas obligaciones de respeto, garantía y plena satisfacción. ¿Más o menos se ha entendido el juego hasta acá? ¿Hay preguntas? Todo claro, profesor, por acá. Todo bien. Profe, yo una sola pregunta, que es el término. A mí siempre me hace ruido el término de obligación, porque es como que no sé si es el término apropiado, considerando que al final obligación lo siento como que deben efectivamente cumplirlo y no lo hacen. Entonces, no sé qué me pudiese decir del uso de este término en materia de derechos humanos, que es muy común. Fíjate lo siguiente, ¿no? La obligación en derecho es el lado correlativo de una facultad que tiene alguien, ¿no? En derecho nosotros decimos que es bilateral y significa que de un lado tiene una facultad o un derecho en propiedad, un derecho subjetivo, que en el caso de derechos humanos los llamamos derechos públicos subjetivos, porque no son individuales particulares, sino que son derechos de una colectividad, son reconocidos por el ordenamiento jurídico constitucional y tienen un marco de máxima garantía. Y por el otro lado, si hay un derecho, siempre del otro lado una obligación jurídica. Pasa, como pasa en cualquier relación, que si yo tengo aunque la analogía tiene sus distancias, si yo tengo, imagínate, una creencia, y es decir, alguien me debe unos, no sé, $100,000, supuestamente me lo tendría que pagar, pero hay alguien obligado y hay veces que ese obligado se insolventa y no me paga. Y se insolventa significa que pierde todo el dinero, que yo no tengo ni siquiera dónde cobrar ese bien. Porque cuando voy a atacar sus bienes tampoco tiene. Y entonces, bueno, me consigo con que, aunque existe una obligación, esa persona no tiene obligación. Eso no significa que la obligación desapareció. La obligación está allí. Apenas el señor reciba algún bien, yo voy a ir y se lo voy a exigir. Y le voy a decir, me lo tienes que entregar. ¿Por qué? Porque tú me debes $100,000. Esa es la obligación. El hecho de que la otra persona no cumpla no hace desaparecer la obligación. Por eso es que decimos que en materia de derechos humanos, el punto es que no hay prescripción de las violaciones. Y eso se persigue no importa cuándo. El Estado puede pretender que no lo alcanza el brazo de la norma y simplemente se mantiene permanentemente violando los derechos. Bueno, incluso hay dictadores que han muerto en la cama, ¿sí? También ocurre eso. Pero si eventualmente esa dictadura o ese gobierno autoritario deja de tener el poder por cualquier motivo o razón, las conductas que ese Estado ha desplegado o las personas vinculadas a ese Estado han desplegado, automáticamente se hacen pasibles de esa persecución. Y eso justamente es lo que está pasando en materia de Corte Penal Internacional. Antier recientemente, o ayer, si no me equivoco, el fiscal general de la Corte Penal Internacional sale diciendo que a quien va a perseguir es nada menos y nada más que al señor Putin. Y lo imputa y pide la detención. Las probabilidades de que eso ocurra prácticamente son nulas ahorita.
Pero eso mismo ocurrió con otros estados. Yo no sé si va a ocurrir con Rusia, no sé si ocurre una revolución dentro del estado ruso y eventualmente Putin pierde el poder. Si eso llega a ocurrir, de pronto los rusos deciden que lo entregan a la Corte Penal Internacional y ahí están las obligaciones y los incumplimientos del señor. Señor ha asesinado personas. El señor ha cometido crímenes de guerra, según señala el fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces, si bien ahorita probablemente no podrá ejecutar la decisión porque no tiene modo de alcanzar la posibilidad de que sea el señor Putin privado de la libertad, eso no indica que eso no es un elemento que está allí y que eventualmente se ejecuta. Y este es el temor que tienen los militares venezolanos. Ellos entienden perfectamente que si están perseguidos en la Corte Penal Internacional y son señalados en la Corte y eventualmente se generan imputaciones, señor, le puede pasar lo que le pasó a Pinochet. Usted viajó a Inglaterra y terminó preso en Inglaterra. ¿Por qué? Porque un juez español que se llamaba Baltasar Garzón había solicitado una orden de detención por violación en materia de derechos humanos. Y bueno, el señor Pinochet se salvó porque al final intervino el gobierno británico y logró que lo sacaran de la prisión inglesa luego de un buen tiempo, por cierto. Lo lograron sacar y lo regresaron a Chile, pero el señor Pinochet no podía viajar libremente por el mundo, como le sucede a muchos funcionarios del gobierno venezolano. No pueden viajar libremente por el mundo. Y esto es justamente los límites que impone esa obligación. Por eso, claro que es una obligación. Otra cosa es si yo puedo ejecutar o no puedo ejecutar la obligación de manera inmediata. Hay veces que no puedes ejecutar la obligación, lo que no deja de ser una obligación. No sé si me expliqué. Sí, profe, muchas gracias. Chévere. Ludovico. Buenos días, profe. Quería preguntarle cuáles son las medidas de reparación e indemnización más allá de las medidas económicas que son las que suelen ser más comunes. Mira, pregunta bien importante. Efectivamente, amén de las económicas, tú tienes dos tipos de medidas que normalmente se exigen. Las primeras de ellas son de carácter de reparación moral. ¿Qué significa la reparación moral? La restitución de la fama o el reconocimiento de las víctimas. De allí viene lo que yo te citaba del caso del Caracazo. El hecho de que la Corte ordenara expresamente al Estado venezolano la apertura de un monumento en el lugar donde cayeron los presos víctimas de las balas de la Policía Metropolitana en la época, es un acto de reparación moral. Eso no es económico, es una reparación moral. Se exigía un acto formal por el cual el Estado reconocía los derechos de las personas privadas de libertad. Como eso, en otros actos a veces se exige cosas como publicaciones, actos formales, en donde el tema de la reparación moral de las víctimas y el reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en los hechos acontecidos y el carácter violatorio de los derechos humanos en los hechos acontecidos es parte de lo que normalmente se exige como reparación moral de las víctimas. Por el otro lado, amén de ello, el tercer tipo de reparación tiene que ver con lo que yo te decía de reparaciones legislativas. Es decir, esto tiene que ver con lo que uno llamaría causa raíz en una operación no conforme. Cuando tú tienes una operación no conforme en una auditoría, cosa que en la universidad tenemos costumbre, entonces lo primero que ocurre cuando hay una no conformidad es que tú tienes que hacer un estudio causa raíz y significa, bueno, ¿por qué tengo esta no conformidad? ¿Cuál es la causa que tengo que transformar para que no se repita esta no conformidad? Puesto ese ejemplo, en el caso que estoy citando, normalmente se ordenan cambios de carácter legislativo. En normas, en leyes, la Corte le ordena al Estado que tiene que cambiar determinadas leyes porque esas leyes son violatorias de la Convención Interamericana o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de cualquiera de los tratados que pueden ser eventualmente violados por normas de rango legal o incluso constitucional, incluso.
en la medida en que estas normas chocan con principios fundamentales de los derechos humanos. Entonces, se le ordena al Estado, a través del Poder Legislativo, que cambie la regulación normativa para adecuarla a los estándares propios de materia de derechos humanos. Así que la reparación es económica, la reparación es moral y la reparación también es normativa legislativa. ¿Hasta aquí bien? Muchas gracias, profe. A la orden. ¿Alguno más? Ok. Entremos a la segunda parte. Ya era lo que me pidieron. A mí me van a matar los organizadores. Bueno. Entonces, claro, como una introducción, cuando hablamos de los mecanismos de protección, es que a veces las personas conocen sus derechos, es decir, lo que llamamos derechos sustantivos. Vuelvo de nuevo al ejemplo, los indígenas a veces tienen claro, no siempre, debo decir que más bien me sorprende el desconocimiento generalizado del tema, pero salvo los líderes que más o menos entienden claramente el punto, lo que sí conocen, los que conocen, son sus derechos sustantivos, es decir, cuáles son mis derechos. Yo tengo derecho a la cultura, derecho a la autonomía, derecho a la jurisdicción, derecho al territorio, yo lo saben. Más o menos, por lo menos los líderes lo tienen claro. Pero cuando tú le preguntas, ¿y cómo haces para que esos derechos que yo acabé de decirte sean realidad? ¿Cuál es el mecanismo, procedimiento, forma para? Entonces aquí empezamos el territorio del patinaje, porque la gente desconoce el modo a través de los cuales yo puedo empezar a proteger esos derechos. No habla de esto. Normalmente, en este caso no voy a hablar de los derechos indígenas, pero tendría que hablar de otros órganos a los que me voy a referir en esta presentación. Pero cuando uno tiene presente este tema, uno tiene que tener dos puntos en la cabeza. El primero, siempre hay un organismo que tiene la obligación dentro del Estado para llevar adelante esos procedimientos. O sea, una vez que tú has enunciado un montón de derechos, siempre en los mecanismos de protección, lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿cuál es el órgano previsto para la protección de estos derechos que tiene competencia en esta materia? Y lo segundo que uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el procedimiento para la protección y cuál es el alcance de esos mecanismos de protección? Estas son las dos preguntas, no hay más. En materia de mecanismos de protección, y esto aplica para lo que voy a explicar y para otras cosas, siempre yo tengo que tener en la vista estas dos cosas. ¿Cuál es el órgano y cuál es el procedimiento? Teniendo esto claro, respondo todo lo demás. Y evidentemente eso es lo que yo trato de investigar en la norma. Yo no me leo toda la norma. Yo tengo en la cabeza la pregunta constantemente mientras voy leyendo casi como un zigzag la norma. Amén de todas las partes sustantivas es, ajá, dime cuál es el órgano. Segundo, dime cuáles son sus competencias y dime cuál es el procedimiento que tengo que seguir. Eso es lo que yo me pregunto. Y lo que uno intenta es una búsqueda inteligente en la norma, porque si no la norma te pierde. Más estos sujetos que hacen unas leyes absolutamente larguísimas y muchas veces inútiles. Entonces, lo que uno tiene que tener claro es, en medio del zigzag de palabras, esto es lo sustantivo. Normalmente, a nivel general, ¿quiénes son los órganos responsables de la supervisión en materia de derechos humanos? Porque de la realización es todo el Estado. O sea, en cada área hay un órgano que se encarga de la realización. Pero cuando uno habla de supervisión, entonces, en materia de supervisión, primero, la Defensoría del Pueblo es el órgano de excelencia encargado de la supervisión.
Después, digamos, yo voy a hacer alguna mención particular de sus facultades o no, pero primero quiero mencionar los órganos. El segundo órgano que tiene responsabilidad de supervisión es el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, pues. Y los terceros órganos que tienen responsabilidad de supervisión son los tribunales de la República, en donde uno destacaría, aunque son todos los tribunales penales, los tribunales en los contenciosos administrativos y particularmente el Tribunal Supremo de Justicia, particularísimamente en la Sala Constitucional. Entonces son los órganos que supuestamente tendrían muy especial referencia a esta materia. Cuando uno habla de la Defensoría del Pueblo, este órgano es un órgano de Contraloría interna en materia de derechos humanos. ¿Qué quiero significar con esas palabras? Bueno, igual que hay una Contraloría General de la República que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos y que ellos no se han desviado para otros fines. Y la verdad es que han mostrado un nivel de eficiencia absolutamente bárbara que me deja impresionado sobre cómo es que logran que no haya corrupción. De igual forma, análogamente, la Defensoría del Pueblo se encarga de hacer, y es el órgano encargado de hacer contraloría interna, subrayo la palabra, interna, sobre el cumplimiento por parte de los órganos del Estado en materia de humanos. De forma tal que esa contraloría, ambas contralorías, lo que pueden hacer son un conjunto de informes que permitan dilucidar si efectivamente el Estado está cumpliendo sus obligaciones, en particular, en el caso de la Defensoría del Pueblo, sus obligaciones en materia de derechos humanos. No es un órgano que juzga, ni que decide, ni que sanciona. La Defensoría no tiene esas facultades. La Defensoría es un órgano contralor interno, que lo que viene es a generar advertencias internas dentro del Estado sobre el cumplimiento o incumplimiento de los estándares en materia de derechos humanos, llevando al Estado a un nivel de mejoramiento, esa sería la teoría, a un nivel de mejoramiento interno en sus prácticas, porque como cualquier órgano auditor o contralor, lo que le está advirtiendo desde dentro del Estado es, mira, si tú no cambias esta política, podríamos ser objeto de una sanción. En la universidad nosotros tenemos una unidad de calidad y una unidad de auditoría. La unidad de auditoría me avisa a mí como responsable de la extensión Guayana que, qué sé yo, que seguridad y salud laboral está incumpliendo una norma X que eventualmente si yo no atiendo y INSACEL se da cuenta, puedo ser objeto de una sanción. Entonces, no es que auditoría me va a sancionar, auditoría me está advirtiendo a mí que si no cambio la circunstancia y no le ordeno a esa unidad que cambie la conducta y complemente las acciones, eventualmente si me viene una supervisión externa que si tiene capacidad sancionatoria, entonces voy a ser objeto de una sanción. Pero por ahora, ella lo único que hace es prenderme la luz amarilla o roja, pero no tiene capacidad sancionatoria. La Defensoría del Pueblo, en principio, no tiene esa capacidad. Por cierto, al margen, la Contraloría General de la República tampoco, hasta el invento ese de los inhabilitados, que es un invento mal montado por la misma razón que les estoy explicando. Es decir, quien inhabilita, si es que existe esa posibilidad, son los tribunales de la República en virtud de una sentencia definitivamente firme que puede componer sanciones en materia de derechos políticos. No es la Contraloría General de la República quien puede imponer esas sanciones por vía administrativa, y eso es una violación de derechos humanos. Por eso el cuento de los inhabilitados es intolerable. Otra cosa es que, bueno, ¿y entonces qué ocurre? Eso es una violación de derechos políticos. Punto. La Defensoría del Pueblo también tiene esa, digamos, tiene una facultad de supervisión. En este caso, como se nota que les importa menos y no tiene capacidad de sanción, efectivamente, la Defensoría no puede sancionar en principio, puede llamar la atención. Hay unos principios muy vagos que
le dan al poder ciudadano algunas facultades que yo no he visto ejercer nunca. Pero bueno, en principio su función es advertir y buscar cambios en la organización del Estado para lograr el cumplimiento. Eso sí, si la Defensoría del Pueblo encuentra una situación clara de violación de derechos humanos, entonces, y unos funcionarios responsables del hecho, ella está obligada a traspasar la información al Ministerio Público, segundo órgano. Y ese órgano sí tiene la obligación de intentar las acciones ante los órganos jurisdiccionales para exigir la responsabilidad penal, administrativa, etcétera, etcétera, que pueda existir por parte de los funcionarios que hayan incurrido en violación de materia de derechos humanos. Pero eso es el Ministerio Público, por eso lo pongo de segundo. Él sí tiene la obligación de, si considera que se cometieron ilícitos administrativos, penales o civiles, cualquiera que esto sea, o su conjunto, él denuncia la situación ante los órganos jurisdiccionales, pero tampoco el Ministerio Público puede por sí mismo tomar decisiones. Tiene que contar con el tercer órgano que estoy señalando, que son los tribunales de la República. Y en materia de tribunales de la República, que son todos, en principio, según su materia y competencia, habría que destacar como muy importante los tribunales penales, porque estás hablando de la libertad personal y la comisión de delitos. Y evidente, mucho de la materia de derechos humanos recae en materia penal. Lo segundo son los tribunales contenciosos administrativos, porque son los órganos de controlar la actuación administrativa del Estado, que es lo que el Estado hace, para regular cuando un acto administrativo, cualquiera que éste sea, violenta derechos de las personas. Cualquier derecho, incluso el derecho a la defensa de los ciudadanos. Y por último, está la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las demás salas también. Pero la Sala Constitucional se reservó un conjunto de acciones, la Constitución le reservó un conjunto de acciones y ella también a su vez hizo cosas análogas a esas. Por la cual algunos recursos fundamentales para la protección de derechos humanos recaen en esa sala fundamentalmente. O sea, insisto, ¿quién? Y era lo primero que yo me preguntaba. ¿Quién es el órgano responsable de la protección en materia de derechos humanos? Si yo hablo en el ámbito de la supervisión en materia de derechos humanos, la respuesta es Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Tribunales de la República. ¿Hasta aquí bien? Sí, profe. Ok. ¿Cuáles son los procedimientos más importantes? Vamos a la segunda pregunta del cuento. Decía que el primero es el órgano, lo segundo es, ajá, ¿y cómo? En este cómo, hay muchos, de nuevo, hay infinidad de procedimientos por todos lados. Entonces podríamos gastar todo el día y más de un día, todo un semestre completo y no acabarías para mencionar todos los recursos posibles, porque de eso se trata en el fondo los estudios de derecho. Pero señalemos los más importantes. Claro que uno clásico e históricamente el más antiguo en Venezuela, y por cierto, tan antiguo o más antiguo que el recurso que establecieron en Estados Unidos, es el recurso de nulidad contra actos contrarios a la Constitución, que es el recurso que llamamos por inconstitucionalidad de los actos. Ese recurso por inconstitucionalidad, que es el control concentrado de la Constitución, es uno por el cual los actos de carácter legislativo o actos generales análogos a actos legislativos del mismo rango que actos legislativos pueden ser controlados por la Sala Constitucional cuando estos violentan cualquier norma constitucional y concretamente, para lo que nos estamos refiriendo, materia de derechos humanos. Si un acto cualquiera legislativo, cualquiera que éste sea, choca con un derecho fundamental de las personas, uno de los recursos que tienen los ciudadanos es intentar o solicitar ante la Sala Constitucional el que anule la norma que violenta esos derechos. Esta es la base por la cual
la Sala Constitucional, como acabo de decir recientemente, anuló la disposición en el Código Militar, Código de Justicia Militar, de la condición de delito de las prácticas homosexuales. Eso era simplemente violatorio. Y bueno, sobre la base de eso, como la Asamblea Nacional no ha hecho un cambio al Código de Justicia Militar en esa materia, el tribunal lo que hace es simplemente anular la norma que violenta derechos humanos. Es famoso el caso hace ya muchos años del uxoricidio. El uxoricidio era el delito por el cual un hombre que conseguía a su mujer teniendo relaciones con un tercero podía ejecutar a la mujer y al hombre, y la pena en cuestión se reducía, si no me equivoco, 2/3, porque se entendía como un delito de honor, es decir, el hombre sentía mancillado su honor. Y en virtud de esa circunstancia o situación, ya, denme un segundo para... que si no voy a perder la señal del wifi. Ya, disculpe. El hombre que sentía mancillado su honor, de alguna otra manera era exonerado, o se le reducía la pena de manera sustantiva. Mientras que la mujer, si hacía lo mismo al modelo Shakira, pues automáticamente no solamente se le imponía la pena de homicidio intencional, sino agravado, porque se trataba de un asesinato de su marido. Y entonces eso generaba una condición de agravamiento. Pero bueno, claro, evidentemente eso es particularmente discriminatorio, pero se entendía que la mujer no tenía que sentirse ofendida porque él incumpliera sus obligaciones matrimoniales. En cambio, el varón, claro que evidentemente se debía sentir ofendidísimo. Esto que estoy describiendo, evidentemente, cuando se presenta ante la Sala Constitucional, hace que la Sala reaccione diciendo ese hecho, esa norma es contraria a norma constitucional, principio de igualdad, por lo que simplemente la deroga. Eso es lo propio del recurso del control concentrado de la constitucionalidad, y la derogación significa que deja de tener vigencia esa norma a lo largo y ancho de todo el país. De todos modos, les tengo que decir, lamentablemente ha habido muchos recursos de inconstitucionalidad de un montón de actos del Estado venezolano recientemente que son claramente violatorios de derechos humanos, y no es que tienes una sala muy dispuesta a escuchar este tipo de argumentos. El otro que está profundamente vinculado a lo que yo acabo de decir es lo que llamamos el control difuso de la constitucionalidad. Este control difuso hace que en un caso que se esté ventilando en cualquier tribunal, cuando una disposición legislativa suponga una situación de violación de derechos humanos, usted puede pedirle al tribunal que desaplique la norma que eventualmente pueda colidir o chocar con la norma constitucional. Entonces, claro, en ese supuesto no es una nulidad, es una desaplicación. El tribunal no tiene la facultad de anular urbi et orbi la norma, pero lo que sí tiene la facultad es decir, bueno, en este caso concreto no la voy a aplicar. Y suspende la aplicación porque encuentra que aplicar una norma legislativa violatoria de derechos humanos es contrario al orden jerárquico de las normas, y por lo tanto aplica preferentemente la norma constitucional sobre las normas particulares, cualquiera que ésta sea. Un tercer recurso del cual podría hablar es el recurso contencioso administrativo, que es larguísimo. Esto es una materia de todo un semestre en la universidad. Pero fundamentalmente lo que uno tendría que señalar es que existe la posibilidad de acudir a los tribunales de la República para ejercer control sobre los actos de la administración pública, cualquiera sea su nivel,
el municipio, la gobernación, el poder nacional en cualquiera de sus ministerios, órganos descentralizados, etcétera. Todo el pulpo de la administración pública, que es una gigantesca maraña. Por poner un caso reciente, en esta ciudad, en Ciudad Guayana, el alcalde vinculó el pago de los impuestos al pago del servicio de aseo que se llama aquí Fospuca. Creo que el mismo lo tienen en algunos otros municipios de la ciudad de Caracas. Y eso generó un conjunto de protestas porque, bueno, había personas, comerciantes que tenían que pagar altísimos montos en materia de aseo público, pero incluso los particulares en sus residencias se vieron en la obligación de pagar montos a que a uno le podrían parecer pequeños, pero si tú eres un pensionado que vive solamente de la pensión y de algún otro ingreso que no te alcanza ni siquiera para comer, y te ponen a pensar que usted mensualmente tiene que pagar $2 o $5 en aseo urbano, pues eso te puede desbalancear seriamente el presupuesto. Entonces la ciudadanía protestó, intentaron acciones. En esos casos se intentó fue un amparo, que es a lo que voy a hablar ahorita. Evidentemente rebotaron el caso. Después el dueño de la empresa intentó una demanda. Yo creo, a mí me pareció inadmisible lo que intentó hacer y aunque los tribunales lo acordaron a favor, pero al final en la batalla ciudadana pues se impuso por vía política una decisión alternativa que me parece que está ahorita un poco mejor, si bien hay que ver cómo se desarrollan los hechos, como pasa en todo en este país. Pero parte de esto es la posibilidad de acudir ante los órganos contenciosos administrativos, porque la decisión de vincular el pago de impuestos a el pago de una empresa privada tiene unos rasgos de ilegalidad e inconstitucionalidad, incluso de violación de derechos humanos bastante claros, que fueron lo que alegaron los ciudadanos cuando intentaron la acción de amparo. Y en este caso ellos pudieron haber ido por un recurso de nulidad del acto del señor alcalde en este caso. Y bueno, eso quedó allí en suspenso. Por ahora parece que van a ir a un arreglo eventualmente. Pero quiero señalar que cualquier acto de la administración pública, sea la que sea, es objeto de control. Es objeto de control y puede ser la de un alcalde o puede ser la del presidente de la República, del que sea. Y estos recursos están hechos para esa finalidad. Por último, y es el caso del que me voy a dedicar en los siguientes minutos, es el recurso de amparo. El recurso de amparo además tiene como 3 subtipos. No voy a hacer como una expresa mención de cada uno de ellos, salvo para definirlos. No me voy a dedicar a ver cada procedimiento, que no nos va a dar tiempo. Pero existe, además del recurso general de amparo, existe como unos subtipos. Uno es el habeas corpus, que es muy importante, porque es el mecanismo a través del cual tú proteges el derecho a la vida y la integridad y la libertad de las personas privadas de libertad. Sucede muchas veces en estado de excepción, pero en Venezuela está ocurriendo sin estado de excepción, porque estamos en un permanente estado de excepción, en realidad, que las personas que son privadas de libertad por parte de los órganos de policía son desaparecidas inmediatamente, es decir, nadie sabe dónde están detenidas. Cuando uno no sabe dónde está la persona detenida y no tienes acceso a esa persona físicamente hablando, ocurre que las probabilidades de que esa persona sea objeto de tortura o malos tratos o tratos degradantes es altísima, altísima. Y eventualmente eso se ha mostrado muchas veces en Venezuela y recientemente sobradamente. Lo desaparecen. Y bueno, como pasó con Capitán, ahorita se me fue el nombre del capitán, yo siempre lo he tenido presente, pero bueno, un oficial lo detuvieron y lo aparecieron en el tribunal militar y se murió en el tribunal militar de la golpiza que le habían dado. Entonces, cuando una persona es privada de la libertad y usted no tiene acceso inmediato a esa persona y los abogados no tienen acceso inmediato a esa persona, automáticamente lo que debe existir es la posibilidad de ir ante un órgano jurisdiccional para exigir que esa persona sea presentada de manera inmediata, no a las 48 horas, inmediatamente ante el órgano jurisdiccional para constatar el estado de la persona y si efectivamente es legítima o no la acción de privación de libertad en la que se ha incurrido.
Entonces, el habeas corpus es una acción que fundamentalmente protege la integridad. Esto es lo más importante, la integridad y la vida de la persona. Y accesoriamente pregunta por las condiciones de privación de libertad. Amén de esta acción, que es la más importante en situaciones de violencia estatal como las que tenemos en Venezuela, las otras dos es el derecho, el mecanismo de amparo para protección de derechos colectivos y difusos, que es una acción por la cual yo actúo en función de mi interés, pero además del interés de un grupo de personas no mencionadas, pero que quedan implicadas en mi acción. ¿Por qué? Porque una vez que yo estoy solicitando lo que estoy solicitando, se llega a entender que no, si se toma una decisión, no puede ser solo una decisión para mi caso, sino que tiene que ser una decisión para mi caso y para todos los demás que se consigan en la misma situación. Por lo que, en vez de hablarse de un derecho individual, se está hablando de un derecho colectivo, que incluso puede llegar a ser un derecho general de la sociedad venezolana y que requiere una protección específica. Entonces, bueno, esto supone una acción que implica a más personas que la persona que está intentando el mecanismo de protección. Y por último, se habla del habeas data. Y el habeas data fundamentalmente es la posibilidad de acceder a la información que el Estado tiene sobre mí y a corregir los errores o fallas que sobre esa información existan. Así, por ejemplo, el hecho de indicar que alguien ha sido privado de la libertad y que eso signifique una condición discriminatoria de la persona por la cual la persona no puede tener acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Eso es parte de una información que debe ser resguardada por parte del Estado para evitar acciones discriminatorias. Entonces, bueno, allí hay un conjunto de solicitudes que una persona podría hacer en función de su protección. Yo me voy a dedicar a hablar del amparo en líneas generales. ¿Por qué quiero hablar del amparo? Porque es el mecanismo de protección más importante y eventualmente más rápido que tenemos para proteger la situación de derecho que puede ser vulnerado. Y lo que se busca en este caso no es la reparación, sino la protección de la persona. Entonces, aquí yo insistiría en el del amparo, lo voy a insistir a lo largo de este final de presentación. El amparo no busca reparar, el amparo lo que busca es proteger. Y claro que sí, busca en algún sentido restablecer la situación jurídica de la persona que se ha visto afectada. Pero fíjense que todas las palabras que estoy utilizando lo que buscan es justamente regresar a la situación anterior o evitar que alguien pueda ser vulnerado en su derecho. Es lo primero, se trata de una acción. Es un derecho público subjetivo que tiene todo ciudadano ante los órganos jurisdiccionales, por lo cual la persona puede actuar libremente para la protección de su derecho. Lo segundo es que es un procedimiento breve y tiene que ser simple. Es además bilateral, es a saber, la persona intenta la acción y siempre hay una persona que aparece como demandado, el que sea. Es una acción de orden público, significa que el Estado tiene que actuar de propia voz o de propia iniciativa. Cuando se enuncia la situación, el Estado está obligado a llegar al final de la situación. Además, es un procedimiento absolutamente gratuito y obedece a los principios, como dice la Constitución, de concentración, inmediatez y economía procesal. Yo no sé si hay en derecho, si hay abogados, no abogados. Al final del día, las ideas que se están tratando de transmitir con estas palabras es que no tiene fases, sino que el juez está obligado a tomar la decisión prácticamente en el mismo momento que se está planteando el caso. Y son pocas horas lo que tiene que transcurrir entre el momento en que se plantea el caso y el momento en que se toma la decisión, especialmente partiendo del momento de la audiencia, que es un momento en el que voy a hablar que empieza el caso a ser ventilado
El juez, una vez se concluye la audiencia, tiene que tomar la decisión. De allí eso de la concentración, inmediatez y economía procesal. No puede entrar en unas fases de no sé qué, de no sé cuánto, etcétera. Ahora, usted tiene muchos casos en este país que le ha podido cantar el cumpleaños con todo y velitas y probablemente no solo una velita. Los caracteres de este recurso es que es un recurso extraordinario. ¿Qué quiere decir eso de extraordinario? Que normalmente solo se puede usar cuando no tienes un recurso ordinario para lograr esa meta que tú te quieres establecer. Porque el recurso ordinario tardaría tanto que haría inviable el objetivo que yo estoy persiguiendo. Y sería inevitable la violación de derechos humanos. Por eso el carácter extraordinario. Usted tiene que mostrar cuando intenta la acción que usted no tenía otro medio que no fuera este. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de inmediatez. Es decir, el juicio es oral, es con la presencia de todos los actores. Eso me hace recordar una escena reciente. Aquí en Ciudad Guayana hubo un amparo para proteger a un dueño de unas posadas en la zona de Camarata. Yo de hecho estuve hace 2 semanas allá en Camarata. Tuve la oportunidad de ir allá a explicar el tema de derechos indígenas a la comunidad. Pero el punto es que aquí hubo un juicio de amparo para proteger al dueño de la posada. Él decía que los indígenas que habían tomado por decisión comunitaria una decisión de expulsarlo por un conjunto de incumplimientos por parte de él con la comunidad y agresiones a la comunidad, según decían los indígenas, era irregular y que el capitán general de la zona había violentado sus derechos. El tribunal se constituyó y tomó, digamos, intentó la audiencia sin la presencia de ese capitán general. Porque, entre otras cosas, al día anterior habían ocurrido las elecciones dentro de la comunidad. Todas las comunidades habían votado, por cierto, lo reeligieron a él como capitán general. Y claro, el señor pues estaba en las comunidades indígenas, porque el señor estaba en el plan electoral. Al día siguiente ocurre la audiencia y claro, el señor no podía estar, no estuvo su abogado. Por lo tanto, fue representado por una abogada nombrada para el caso, que evidentemente no dijo nada. En estos casos, uno siente que el procedimiento es violatorio. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener a las partes allí y tienes que hacer un esfuerzo porque las partes estén presentes. E incluso puedes traer por la fuerza a quien se niega a estar presente. Pero el carácter de inmediatez del juicio hace que las partes deban estar presentes. Me parece muy dudoso ese mecanismo por el cual usted toma una decisión con la ausencia de la parte supuestamente responsable o acusada, ¿no? El carácter del amparo además es restablecedor, es decir, la idea es volver a la situación previa a la violación del derecho, lo más cercanamente posible. Y se trata de proteger derechos humanos, no derechos constitucionales. ¿Qué me refiero? Que el problema no es por el incumplimiento de cualquier norma constitucional, sino por normas constitucionales vinculadas a derechos humanos o derechos inherentes a las personas, pero tiene que ser derechos humanos. No puede ser, es que el Estado violentó el ordenamiento jurídico federal sobre la base de las competencias del gobernador y le quitó la competencia no sé cuál. Bueno, eso es una violación del derecho constitucional, estoy de acuerdo, pero eso no es una violación de derechos humanos. Entonces, el punto está justamente en que este mecanismo se dirige exclusivamente a proteger derechos humanos. ¿Quiénes tienen legitimación? Todo habitante. La palabra habitante es cualquier persona, no importa cuál es el estatus jurídico del cual está en Venezuela. Puede ser irregular, ilegal, no sé qué. Bueno, antes teníamos, yo creo que ya ahorita no, o será muy extraño, conseguirse latinoamericanos provenientes de las islas de Colombia, de Perú, casi todos irregulares.
sino que, bueno, hoy en día prácticamente de casualidad vivimos algunos venezolanos en este país, pero en principio es todo habitante de la República, y habitante se traduce como está aquí. Lo segundo es el carácter personalísimo de la acción. Se tiene que tratar de la persona afectada, no de otro. Y lo único que puede hacer un abogado es asistirlo, no puede representarlo. Además, en los términos de legitimación pasiva, se dice puede ser cualquier otra persona que se considere que haya sido violadora del derecho. Y esto es mucho más amplio que el rango que yo había dicho del Estado, porque sí, los particulares, considera el mecanismo de amparo, pueden ser violadores de derechos humanos. De hecho, el primer amparo que hubo en el país, que fue anterior a la Ley Orgánica de Amparo, fue el amparo por el loro Cosito. No sé si alguna vez les han contado la historia de ese loro Cosito, pero el primer amparo que tomó fue el juez Burelli, fue magistrado, llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, pero se hizo famoso. El loro Cosito es porque el famoso loro estaba puesto en una ventana y el loro hablaba y gritaba y chillaba toda la noche, y los vecinos estaban hartos y le habían pedido a la vecina que retirara el loro del lugar y lo metiera dentro de la casa en otro lugar para evitar que el ruido del lorito molestara al apartamento de al lado. Como no lo lograron por las buenas, intentaron una acción de amparo ante el tribunal de este magistrado, y efectivamente este magistrado, por vía de lo que él consideró era una acción de amparo que no estaba legislada, pero sí estaba prevista en la Constitución del año de 1961, y que él consideró que era un derecho inherente de las personas, llevó adelante un procedimiento de carácter breve por el cual le ordenó al vecino efectivamente meter el lorito en otro lugar, y obligó con la fuerza pública a mover el famoso lorito Cosito. De allí para adelante el loro fue famoso y la causa abrió el procedimiento de amparo. Así que fue un loro la causa de la Ley Orgánica de Amparo. Amén de ello, el interés procesal tiene que ser un interés personal en la demanda. O sea, yo tengo que mostrar que la violación de derechos humanos es la violación de mi derecho. Yo tengo que mostrar que soy yo el afectado. Yo no puedo actuar por un tercero. Lo que sí puede ocurrir es que además que yo soy un afectado, puede haber una afectación de derechos colectivos y difusos. Es decir, yo y otros que incluso ni siquiera son mencionados, estamos siendo afectados por el hecho. Entonces, bueno, en ese caso se puede, pero yo tengo que mostrar que yo tengo interés. El objeto de la acción es la protección de un derecho concreto, cualquiera que este sea, en materia de derechos humanos, sea derecho civil, sea derecho económico, social y cultural, derechos económicos, sociales y culturales, o derechos de tercera generación, pero tiene que ser un derecho concreto. Y por último, ¿qué tipos de lesiones normalmente se protegen? Se protegen a veces actos lesivos, es decir, actuaciones de algún órgano que efectivamente violentan los derechos de alguien. O, segundo, omisiones, significa que el Estado no hizo algo que debió haber hecho. O tercero, la existencia de una amenaza inminente que hay que probar que es inmediata, posible y realizable. Pero la existencia de una mera amenaza inminente y creíble de una violación de derechos humanos da pie para que usted pueda intentar la acción. Y estamos diciendo en este caso que ni siquiera ha habido una conducta expresa por parte del Estado de violación de derechos humanos, pero sí hay un conjunto de conductas que pueden hacer suponer razonablemente que va a existir una violación de derechos humanos. Este último punto siempre es complejo de demostrar porque una amenaza, no tengo que decirle, no es un dato concreto, sino una percepción por parte obviamente de quien se ve afectado. Pero bueno, existen un conjunto de conductas y de señales e indicios que pueden dar pie a pensar que efectivamente usted tiene una amenaza. ¿Cuándo no es admisible un amparo? Un amparo no es admisible, primero, si cesa la violación.
Es decir, a mí me violaron un derecho humano, sí es verdad, pero la violación cesó, se terminó, se acabó por la razón que sea. Bueno, entonces yo lo que quiero es una reparación, es decir, págame el daño. Bueno, eso va por otra acción, pero yo no puedo ir por amparo. ¿Por qué? Porque no se trata de que me restituyan a la situación jurídica anterior. Ya la violación ocurrió y lo único que queda es reparar. Pues bueno, usted podrá intentar una acción civil, por ejemplo, para la reparación de daños y perjuicios en virtud de la violación de un derecho, pero usted no puede, dada la cesación de ese derecho, intentar una acción de amparo. Claro, ante una amenaza imposible o irrealizable, es decir, cuando la persona, aunque se percibe amenazada, pero la verdad es que cuando uno ve la amenaza y ve las condiciones, dice, no, pero esto no es posible. Bueno, en ese caso es inadmisible la acción. Y como les acabo de decir, cuando estamos delante de una situación irreparable, en cuyo caso lo único que queda es simplemente el hecho de que yo solicite las indemnizaciones. Y eso va por otra acción que no es la acción de amparo. También la falta de interés supone una causa de inadmisibilidad, es decir, yo no soy el interesado. La ausencia del carácter extraordinario, es decir, existe un mecanismo ordinario por el cual yo puedo lograr los mismos fines que estoy persiguiendo a través del amparo, entonces yo tengo que usar ese mecanismo ordinario y no puedo usar el amparo. También cuando yo intento una acción de amparo y ya hay decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional que deniegan esa posibilidad, en cuyo caso ya hay cosas juzgadas. O en los supuestos de restricción de garantía, pero aquí quiero hacer una salvedad. La restricción de garantías puede afectar algunos derechos, pero no puede afectar derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libre expresión, el derecho a acceso a la justicia, por poner 4. Y al decir esto, quiero decir que claro que sobre los derechos que no pueden ser objeto de restricción por disposición constitucional, claro que cabe amparo y habeas data. Y además subrayaría, en esos casos, especialísimamente, el procedimiento es el del amparo. Cuando usted tiene una restricción de garantía formalmente establecida, que acabamos apenas de salir de las restricciones de garantía las que dieron en virtud de la pandemia, cuando se declaran estas restricciones de garantía, es verdad que hay unas garantías que quedan restringidas, pero no quedan restringidas todas. Y particularmente estas que acabo de señalar no pueden ser objeto de restricción. Y entre otras cosas, eso significa que una de las garantías, acuérdense que yo les había hecho la distinción entre derecho y garantía. El amparo goza de esta doble condición. Es un derecho y es una garantía. Es un derecho porque la Convención Americana establece el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un procedimiento rápido y oportuno para la protección de sus derechos. Y por el otro lado se convierte en una garantía porque es el mecanismo a través del cual, y es el mecanismo más eficiente a través del cual, el Estado asegura el cumplimiento en materia de derechos humanos. Entonces, cuando uno habla de restricción de garantías, efectivamente, tú estás restringiendo el amparo en las materias sobre las cuales el Estado ha establecido restricción de garantías, pero no sobre todos los derechos. Hay derechos que son intangibles y sobre ellos no puede recaer la posibilidad de que no puedas ejercer el amparo. Esto me lo va a saltar, pues bueno, son cosas más formales, la litispendiencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, normalmente uno hace la solicitud de amparo, la acción de amparo ante un tribunal competente. ¿Quién es un tribunal competente? Un tribunal de primera instancia en la materia del derecho sobre el cual recae la violación en cuestión. Si, por ejemplo, a mí me están restringiendo un derecho de asociación o de garantías económicas o la acción o la libre empresa, etcétera, probablemente es un tribunal civil. Si se trata de la libertad o la integridad personal, pues probablemente es un tribunal penal, además un habeas corpus.
puede ser que lo intente ante los tribunales contenciosos administrativos, incluso con un recurso contencioso administrativo de nulidad junto con una acción de amparo, como una medida cautelar. ¿Puedo intentar eso? Sí. ¿Y eso qué significa? Bueno, que yo considero que una acción, por ejemplo, del señor alcalde, es violatoria de derechos humanos y solicito el recurso un recurso de contencioso administrativo de nulidad, porque el acto es nulo, pero además pido que me protejan mientras dure el procedimiento mi derecho. ¿Y eso cómo lo estoy pidiendo? Bueno, entre otros mecanismos puede ser a través de un amparo cautelar, se llama así. Entonces, bueno, eso es el primer acto. Una vez que se produce la solicitud, la acción, el tribunal tiene que admitir la acción, considerar que existen las condiciones de admisibilidad y si lo considera puede tomar medidas cautelares de entrada para evitar que siga violándose el derecho humano si considera que hay urgencia en estas medidas. Una vez que toma esta admisión y las medidas cautelares, si así lo considera, notifica a la contraparte de la solicitud y fija una audiencia constitucional. Esta audiencia constitucional es el momento en que se encuentran las dos partes frente al tribunal y cada una de manera oral tiene que evidenciar los alegatos de por qué sí o no se trata de una violación de derechos humanos. Traer los testigos y las pruebas que se requieran en el mismo acto para mostrar por qué sí o no se trata de una violación de derechos humanos. Y en el mismo acto, el tribunal tiene que tomar la decisión. Fíjense lo aparentemente breve, insisto de lo de lo aparentemente breve que es el procedimiento. Pues el procedimiento no debería, según lo indica la Ley Orgánica de Amparo, durar más de 8 días. Desde la solicitud y la admisión de las medidas cautelares, que debe ser casi un solo acto el mismo día, a proceder a hacer la notificación a la contraparte y fijar la audiencia constitucional para que se tome una decisión, no deberían transcurrir más de 8 días. Y el objetivo de la decisión debería ser determinar si efectivamente existen las condiciones para señalar que hay una amenaza creíble o una violación de derechos humanos. Si ese es el caso, decidir las medidas que propenderían a la protección y el estado jurídico para proteger los derechos de la persona que se siente afectada. Esto debería ser el procedimiento. Si ustedes me preguntan, ¿eso ocurre en la realidad? Mi respuesta es no. No ocurre en la realidad. No en ese tiempo. Sí lo vi, con el caso de los indígenas sí lo vi, como yo les acabo de contar, solo con el efecto de que las comunidades no pudieron ser representadas, le impusieron una decisión a la comunidad de Camarata, que anda muy molesta con la decisión porque siente que fue una intervención a su comunidad. Y según yo entiendo, el problema además es que la decisión que había tomado la comunidad respecto a este señor, del cual podría hablar algunas otras cosas, es que me perdí en el argumento, pero digamos, la decisión en cuestión fue de ordenarle a la comunidad que lo readmitiera en su propio territorio, en el territorio indígena. Y el punto es que esa comunidad había tomado una decisión sobre la base del ejercicio de la jurisdicción indígena, que en sus territorios se puede ejercer no solo sobre indígenas, sino sobre los criollos que se encuentren dentro del territorio. En ese caso en cuestión, para poder revertir una decisión de la jurisdicción indígena, dice la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, usted tiene que ocurrir es al Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, para que la sala constitucional revise la jurisdicción indígena. No lo puede hacer un tribunal ordinario, pero en este caso lo hizo un tribunal ordinario de Puerto Ordaz. Me pareció que tenía algunas irregularidades el procedimiento. De hecho, voy a hacer un estudio particular del caso por interés particular en comprender qué fue lo que pasó allí y por qué ocurrió lo que ocurrió. Más allá de que, bueno, puedan haber intereses particulares que todos conocemos, que pueden jalar una decisión, cualquiera que ésta sea.
pero el punto es que ese caso presentó un conjunto de oscuridades que a mí me parece que van señalando defectos que tiene el procedimiento de amparo. Pero bien, paso al punto y simplemente les vuelvo a señalar, es un procedimiento que debería ser rápido, que debería ser en 8 días y que sería la protección de los derechos de las personas. ¿Cuál es el poder del juez en esto? ¿Cuál es el efecto de una acción de amparo? Bueno, lo que yo les decía, la naturaleza restitutoria, devolver a la situación previa. Y claro que puede generar obligaciones de no hacer o de hacer o de dar en función de esa restitución. Es decir, si un organismo público le quitó o le privó la propiedad a alguien, puede ser que el juez le ordene regresar la propiedad hasta tanto no se decida en un procedimiento más extenso si la propiedad era o no era de la persona. Eventualmente puede generar obligaciones de hacer por parte del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, o puede generar obligaciones de no hacer por parte del Estado para evitar que violente, de nuevo volvemos a la obligación de respeto. Lo único que no puede es condenar en costas, ni tampoco puede condenar económicamente a la persona, porque lo que tiene es un efecto propiamente declarativo. Y por eso también las decisiones de amparo no gozan de la condición de cosa juzgada formal, formal no material. Es decir, lo que no puede es citarse como una decisión definitivamente firme, porque normalmente es un procedimiento breve y la persona puede recurrir por los mismos hechos a un procedimiento mucho más extenso para la determinación de las responsabilidades que existen en la relación jurídica que estamos hablando. Hasta aquí, chicos, la presentación del procedimiento de amparo. ¿Alguna pregunta, duda? Recuerden que si no tienen micrófono también pueden hacer las preguntas por el chat. Y no sé si fui o excesivamente complicado, me alargué mucho, no sé qué, eso también es una duda. No, profesor, todo bien. A tiempo. Y decir algo, que tenías el micrófono activo. Adelante, José Miguel. Yo voy a quizá entrar con una pregunta que puede ser interesante. Creo que hoy aprendimos un poco cuáles son los mecanismos que tenemos a la mano en el mundo de los derechos humanos, pero bueno, como vimos también en la clase, hay un tema de institucionalidad y falta de tutela judicial efectiva en el país. Entonces la pregunta es, ¿cómo o qué herramientas como activistas podemos tener alternativas a estos mecanismos quizás más formales y tradicionales? Sobre todo para generar memoria y documentar las violaciones de derechos humanos que podamos ver, ¿no? Gracias, José Miguel. Mira, justamente este mecanismo es un mecanismo para documentar. ¿Y por qué es importante? Pues tú sabes que cuando tú vas ante los órganos jurisdiccionales e internacionales, uno de los elementos que tú tienes que demostrar es que tú agotaste los recursos internos. Y uno puede pensar que para eso debiste haber llegado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y ejercer el último recurso posible existente. Además, los estados se desgastan en mostrar ese punto una y otra vez en los temas de admisibilidad de las acciones en materia de derechos humanos a nivel internacional. Pero el amparo tiene la gigantesca ventaja que los órganos jurisdiccionales internacionales lo consideran una acción suficiente y necesaria y suficiente para intentar un recurso a nivel internacional, de forma tal que si tú agotas un procedimiento de amparo, cualquiera que este sea, para la protección de un derecho y no tienes lo que en justicia corresponde, tú efectivamente puedes entender que agotaste la vía
a nivel interno y puedes acudir a los órganos internacionales sin la necesidad de tener que pasar por cosas como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, etcétera. Y no puede el Estado venezolano decir que, bueno, que había X recurso, aquel recurso, el otro recurso, cosas en las que, vuelvo a insistir, se agota en ponértelas cuando tú puedes evidenciar que tú agotaste un recurso que es obligatorio para el Estado tener que atender, de forma tal que el Estado no se puede relevar de su obligación. Y basta con que tú demuestres que efectivamente ejerciste el recurso e intentaste agotar este recurso y de él no obtuviste la protección que debió haber ocurrido para que efectivamente ya tengas documentado el proceso e irte a nivel internacional. Yo, Hendrix, adelante. Creo que también hay una pregunta en el chat sobre el examen periódico universal. Dice, ¿el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos representaría alguna u otra forma de medida de amparo para sus estados integrantes? Fíjate que, digamos, ese mecanismo, uno de los mecanismos, no leí la pregunta, de verdad, no sé por qué no me, déjame ver si puedo poner el, pero bueno, ahí lo tengo. Sí, el examen del Consejo de Derechos Humanos representaría de alguna otra forma una medida de amparo para sus estados integrantes. No. ¿Por qué? Porque es un examen que ocurre cada 5 años. Entonces, si el amparo se entiende como un mecanismo urgente para la protección y prevención de la violación de materia de derechos humanos, ese mecanismo en concreto no resulta un mecanismo urgente, un mecanismo que dilata en el tiempo. Más bien lo que hace el examen en cuestión es prácticamente una autopsia de la realidad, porque recae sobre hechos ocurridos ya, no sobre hechos que tú tratas de prevenir la situación de violación. Lo que sí puede ocurrir en el examen es que tú tengas hechos continuados de violación de derechos humanos como privaciones ilegítimas de la libertad, cosa que ocurre en varios estados y en concreto en el nuestro, y que eventualmente al ser señalados en el informe lleven al estado en cuestión, cosa que no ocurre aquí, a pensar que, bueno, que tiene la responsabilidad de cambiar la conducta que tiene frente a esos detenidos, pero eso normalmente ni siquiera ocurre. Recuérdense que esos informes son unas solicitudes al Estado, pero que el Estado acoge en la medida en que lo considera conveniente. Por eso, en ese procedimiento concreto no tiene el carácter vinculante que tienen otros procedimientos en materia de derecho internacional. Ok, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Ok. Sí, sí. Bueno, profesor, yo quiero hacer la misma pregunta que dijo José Miguel, pero en el área indígena. Me hago mucho la pregunta y lo decía al principio de la clase en cuanto a que me interesaba el tema indígena, ya que yo soy representante indígena de la comunidad Guayú y bueno, se me es preocupante o me da mucho ruido, ya que dentro de la Guajira venezolana no se cuenta, digamos, con mecanismos. De repente sí con líderes, pero no se cuentan con suficientes mecanismos. Porque lo decía hace 3, 4 clases atrás, de repente, quien quiera documentar o pretenda denunciar, sencillamente es amedrentado por grupos irregulares que habitan dentro de la frontera colombo-venezolana. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, en su momento me dijeron organizándose, pero ¿qué hacer más allá de la organización? ¿A dónde hay que acudir? ¿Qué podemos hacer? Porque bueno, hace cuestión de un mes yo también estuve dentro de la Guajira venezolana y escuchaba una frase que me llamó mucho la atención. Aquí no hay ley, la ley somos nosotros. Entonces, todo esto
mi pregunta va apegada a lo mismo que preguntó José Miguel. Y bueno, es todo, pues. Mira, primero, un placer, mi respeto. Ha sido para mí desde Guayana un ámbito de descubrimiento todo este tema de los derechos indígenas, porque es distinto conocerlos en abstracto a conocerlos en concreto. En abstracto los entendía. En concreto es tener que vivirlo, como tú acabas de decir, en la piel de los hermanos indígenas y tener que escuchar digamos, su mundo de percepciones y cómo ellos están viviendo la situación. Eso yo de verdad respeto, admiración, aprecio, cariño y al mismo tiempo entiendo las dificultades que tú estás señalando. En concreto, este personaje del que yo hablé, pues bueno, el lugar supuestamente que es para turismo que él tiene, hay unos únicos turistas que son los hijos de Cilia y los hijos de Nicolás. Entonces usted se imagina qué es lo que está pasando. La cuestión es que en este tema que tú estás abordando, mi primera afirmación es un tema que ustedes ojalá en algún momento estudien o en algún otro curso que se llama Estado fallido. O sea, nosotros estamos dentro de un contexto de Estado fallido. Eso tiene que ver con que el Estado es incapaz de cumplir los cometidos propios de cualquier órgano del Estado. Y lo que usted tiene son grupos anárquicos que ejercen el poder en cada una de las partes del territorio, de forma tal que cuando uno estudia la noción de Estado, que significa un aparato de poder que ejerce control sobre un territorio y una población determinada sobre la base de un ordenamiento jurídico que el mismo se da, no responde a lo que tenemos aquí. Porque ese Estado, llamamos Estado venezolano, no ejerce. Como te acaban de decir, aquí no hay ley. Usted lo enunció brillantemente. Aquí la ley soy yo. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que no hay Estado. Porque si hubiera Estado, no hubiera alguien que dijera eso. Al no haber Estado, efectivamente hay alguien que impone su poder y su capricho, que no es ordenamiento jurídico, pero sí es una voluntad de poder impuesta que genera las reglas de relación entre las personas. Y lo único que hace es beneficiar a aquel que puede ejercer esa condición o situación. Entonces, bueno, claro, ¿es una violación de derechos humanos? Pues por supuesto. Allí es en donde tenemos que, digamos, darnos cuenta que hay una connivencia entre el Estado y esas organizaciones armadas, cualquiera sea su naturaleza. Aquí reciben varios nombres, depende de donde tú estés. Se les llama sindicato, sistema, y el último nombre que le vi fue Fundación Corazón de Azúcar. Lo que parece, bueno, no puedo decir lo que me genera solamente el nombrecito que ellos se dan, pero el cuento es que sea cual sea, desde la Fundación Corazón de Azúcar hasta el sindicato, lo único que tiene es armas, pues. El Corazón de Azúcar son unas pistolas con balas, y no solo pistolas. Y bueno, efectivamente ellos son la ley. ¿Por qué? Porque no hay Estado. Piso. Entonces, bueno, igualito está pasando en La Guajira, es lo que tú me estás describiendo. Y frente a ello, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, para mí el primer dato de organización es evidente, porque en la medida en que tú te expongas de manera individual, particular, a esos grupos, es probable que lo único que resulte es que afecten tu derecho a la vida. Es decir, que te maten, porque en la medida que tú molestes sus intereses, y eso es como meterse en la cueva del oso, pues puedes hacer el papel de mártir, pero yo creo que esa no es la idea, y yo no lo sugeriría. Sino que creo que se puede ser más inteligente en el modo de abordar este tipo de situaciones. Por eso el elemento organizativo, el hecho de que aparezca un colectivo y no una sola persona, ayuda a que ellos no puedan identificar un objetivo fijo, sino que pues les resulte difícil fijar un objetivo, a quién matar, es que suena muy feo, pero es así, pues. Si no hay nadie, es un colectivo, pues. Lo segundo es la alianza con otros órganos, con las universidades, la alianza con otros organismos de derechos humanos, alianza
alianza con organismos internacionales, órganos internacionales que no son solamente la Corte Interamericana, Comisión, sino un conjunto de organizaciones internacionales en materia de derechos humanos que desde fuera hacen eco de la situación venezolana, porque son mecanismos de presión desde fuera que no son controlables por parte de estos grupos armados. Entonces, claro, eso hace que la diversidad de actores genere un mecanismo de presión que obliga al Estado a actuar en la dirección que debería y que uno esperaría que actúe, porque hay un momento en que no puede guardar silencio frente a la situación. Es por base a la presión que el Estado actúa. Y bueno, la presión es tanto interna como externa. Y ese es el único camino que yo conozco, que es bastante lento, por cierto. Me encantaría que fuera mucho más rápido, pero normalmente un Estado mafioso no fácilmente va a actuar frente a las situaciones de violación cuando tiene un conjunto de intereses de sus propios miembros mafiosos en las conductas desplegadas por parte de estos grupos armados. Por lo que no te dije ninguna buena noticia. Profe, disculpe, aquí le dejan una pregunta por el chat. En realidad, ya la persona me la mandó acá al privado. Pero bueno, dice que ¿cuál usted cree que sean los retos más grandes que tengan los derechos que tenga la materia de derechos humanos en todo este contexto Venezuela previo a las elecciones presidenciales? Bueno, claro, si estamos hablando del tema electoral, evidentemente la existencia de un sistema medianamente creíble, que sea equitativo, que sea transparente, en el cual hay capacidad para elegir efectivamente, pues es el gran reto que tenemos por delante. Eso no existe en este momento. Si llegáramos a ese punto, llegaríamos al menos a una situación relativamente deseable. Yo creo que estamos muy lejos de allí, y si ustedes me preguntan, pues siento que es difícil llegar a esa situación, no solo porque evidentemente los miembros que hoy en día ejercen el poder no tienen ningún interés, y más bien tienen intereses contrarios a que esto pueda ocurrir, y por el otro lado, lo que aparece hasta ahorita como ámbito opositor tampoco parece que tiene mucho interés en que esto llegue a ocurrir. Entonces, bueno, claro, si los dos actores implicados en los hechos no tienen intereses, pues resulta complejo imaginarse una circunstancia en que este derecho así enunciado llegue a ocurrir. Y cuando yo entiendo que la oposición parece repetir este punto, pero después el conjunto de conductas distópicas que hay en la oposición hacen pensar que no, que efectivamente eso no es un objetivo primordial para la oposición. Chévere, profe. Muchísimas gracias. Yo no sé si alguno tendrá otra pregunta y si no, llegamos al final de nuestra maravillosa sesión. Bueno, a ustedes gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Los felicito por estar en esto. Creo que el formarse y decidir participar es el camino para reconstruir la materia de derechos humanos. No hay que tenerle miedo a los problemas. Chile vivió problemas gravísimos con una dictadura muy violenta, Argentina también, Uruguay también. Uno quisiera salir pronto de las dictaduras, pero bueno, eso lleva su tiempo, lleva su complejidad, y yo creo que armar esa memoria histórica y eventualmente desarrollar las acciones en materia de derechos humanos tiene un premio al final del camino, pero entiendo también el dolor y el sufrimiento que genera todo este tipo de situaciones y a veces frustraciones que uno se encuentra en el camino.